Un saludo cordial a todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras del camino. En estos momentos quiero hacer entrega del tercer capítulo del Salmo 23, de esta reflexión que estamos llevando a cabo acerca del Salmo 23, que se titula El Señor es mi pastor, o El Señor como mi pastor, me pastorea. Esta es la tercera entrega. Esta tercera entrega la voy a dividir en dos partes. Ahora, en estos momentos, estoy haciendo la primera parte de la tercera entrega. Y es que en la reflexión que hemos encontrado, hallamos un aspecto muy interesante en el Salmo 23. No solamente encontramos al Señor como el pastor, que es la figura obvia que encontramos allí, o tampoco al Señor como anfitrión que encontramos en los dos últimos versículos. En los versículos que cuando lo leemos y lo repasamos y ponemos y fijamos bien nuestra atención en las palabras, nos damos cuenta que hay también un sentido pedagógico de enseñanza, pedagógico y andragógico, en ambos sentidos, en ambos lados, entendiéndose pedagógico como el término que se usa para la enseñanza a niños, adolescentes, y andragógico en el sentido de que la enseñanza es aplicable o se usa para adultos mayores, y hay una diferencia en el sistema de educación, porque con niños hay que usar otra metodología, otra forma, y con adultos es otra forma. Un niño tiene cierta experiencia, pero no tiene toda la experiencia que un adulto. Un adulto tiene muchas experiencias, todo un recorrido de su vida. Así que la enseñanza a adultos es diferente a la enseñanza a niños. Y por eso aquí quiero un poquito usar estas dos perspectivas, estos dos enfoques para reflexionar el Salmo 23. Y ahí encontramos, es bien interesante, el Salmo 23 tiene 6 versículos. Y en estos 6 versículos nosotros encontramos 6 frases que nos hablan con una inclinación o con un sentido, con un sabor andragógico, pedagógico. 6 expresiones vinculadas a la educación. Y esto es lo que vamos a tratar en esta tercera entrega, en las dos partes de la tercera entrega. Entonces, cuando decimos el Señor es mi pastor, bien, podríamos decir el Señor es mi maestro. Y con razón, a Jesucristo lo llamaban maestro, o le llamaban en la lengua de la cultura rabí, rabí. Porque era maestro, y Jesucristo enseñaba a maestros. Pocas veces se lo ve con niños, también se lo ve, pero muy pocas veces. Entonces él usaba mucho de la andragogía y enseñaba como la siembra de la semilla, en fin, diferentes cosas. Hacía uso de la andragogía. Estaba diciendo que encontramos frases que están muy vinculadas a la enseñanza, a la educación.
a la ecuación. De manera que cuando nosotros reflexionamos en estas frases, que luego lo voy a decir, cuando reflexionamos en estas frases, Jesucristo como que, el Señor como que nos habla con el término vinculado a la pedagogía, es decir, el Señor nos habla a nosotros como a niños, como a niños. El contexto lo dice, está hablando a las ovejas. El Señor es mi pastor. ¿El pastor es pastor de qué? Es de ovejas. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es como el zorro, es como el lobo, es como la serpiente, astuta. No, la oveja es como niño, es ingenuo. Y por eso el Señor usa de la pedagogía para hablarnos y enseñarnos a nosotros. Pero también usa de la andragogía, y Él espera que nosotros reaccionemos, respondamos a sus enseñanzas de manera andragógica, es decir, como adultos. Mis hermanos, 6 frases, 6 expresiones que encontramos aquí son las siguientes. Por ejemplo, dice, me hace descansar. Luego vamos a reflexionar sobre eso. Me hace descansar. ¿Cómo a un adulto otra persona le va a hacer descansar? Eso no es así. A un niño tú le haces descansar. Tú le agarras al niño, llega su hora, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, le das su comidita, llevas a su cama, oras con él en su camita y apagas las luces, cierras sus puertos. Le haces descansar. Eso es lo que está diciéndonos este versículo. Me hace descansar. Está vinculada a la pedagogía. Es aprender un ritmo, es aprender un horario. Una cosa que va a regir luego en adelante para toda su vida. Un ritmo de vida. Luego dice, me conduce. Me conduce. Me conduce. Cuando entendemos, en otras versiones dice, me pastorea. En otras versiones dice me conduce. Cuando dice me conduce o me pastorea, estamos hablando, pastorea habla de ovejas. La oveja necesita ser pastoreado, guiado, y por eso la vara y el bastón. La vara y el bastón. Pero conduce está hablando de bicicleta, de moto, de carro. Como si el carro, como si el vehículo que está siendo conducido no tendría voluntad propia. Y es así, un carro no tiene voluntad propia. De manera que el Señor nos conduce, no tanto como que no tenemos voluntad propia, sino que necesitamos de su guía. Tenemos voluntad propia y capacidad, pero necesitamos de su orientación, necesitamos de su pastoreo, de sus enseñanzas. Y por eso es bonito este análisis, esta reflexión con términos de pedagogía y andragogía. Otra expresión que encontramos ahí es me da fuerzas. En otra versión dice me confortará. Me confortará. En el versículo 3. Nuevas fuerzas o confortará es esa, pues, darnos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas es nos da ánimo, nos da aliento. Es eso. Nosotros necesitamos, ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, 90 días, 3 meses, ya estamos cansados de esto. Pero ¿de dónde adquirimos fuerza? ¿De nosotros mismos? No es así. El Señor es el que nos da fuerzas cada día. Y podemos seguir. Y podemos seguir. Nosotros estamos 60 días, 3 meses, 90 días en esta pandemia, encerrados en un aislamiento social. Hermanos, el pueblo de Israel estuvo 2000 años expatriados fuera de su tierra. Fuera de su tierra. ¿Quién sostuvo al pueblo de Israel en esos 2000 años? El Señor. El Señor me da nuevas
fuerzas. Así es. Eso lo vamos a reflexionar más adelante. Ahora estoy solamente dando las expresiones. Luego dice, me lleva por caminos rectos. En otra versión dice, me lleva por caminos de justicia. Justicia. Y ahí tiene que ver con lo que recibimos justicia, o caminos justos, pero también de actitudes justas. Eso también lo vamos a hacer. Y eso es, ¿de quién nos viene la justicia? ¿Nosotros? ¿Por nosotros mismos? No, porque tenemos una mentalidad pecaminosa, corrupta. Algún hermano o alguna hermana podrá decir, pero hermano, ya estamos transformados. Claro, estamos transformados, pero la mentalidad de la vieja naturaleza está en nosotros, y por eso nuestra tendencia a hacer el mal, la tendencia a la inclinación a hacer el mal. Y por eso necesitamos al pastor, a Jesucristo, para que nos guíe por caminos rectos de justicia. No solamente para que hagan justicia hacia nosotros, sino para que nosotros hagamos también justicia, ejerzamos la justicia, y que se haga justicia en nuestra sociedad corrupta. También vamos a reflexionar sobre eso. La quinta expresión es cuando dice que cuando pasamos por el más oscuro de los valles. Cuando pasamos por el más oscuro de los valles, eso es también una expresión pedagógica. Un niño tiene miedo a la oscuridad. Eso está en todo niño. Tiene miedo a la oscuridad. Y hay que acompañarle cuando va a su cuarto a encender la luz, etc. Nosotros, seres humanos, también tenemos miedo. Tememos cosas, tememos a la muerte. Esta pandemia nos está aterrorizando. Están muriendo amigos, vecinos, familiares. Están falleciendo, colegas están falleciendo. Las autoridades están falleciendo. Sí, pues, tenemos miedo. Pero no solamente se refiere a eso. Eso lo vamos a ver posteriormente. El sexto y el último, que quiero presentarlos como expresiones vinculadas a la educación. El sexto es, tu vara y tu bastón me inspiran. Eso es bonito, me inspiran. Es inspirador la vara, el castigo. Es inspirador el bastón, porque nos rescata y nos hace seguir adelante. Ahora, voy a desarrollar 3 expresiones en esta primera parte de la tercera entrega. La primera es, me hace descansar. Me hace descansar es interesante cuando hablamos del descanso. Recordemos, en primer lugar, la importancia del descanso. Qué importante es tomar en cuenta el descanso. Y esto quiero ampliar la dirección no solamente a los que están laborando, a los trabajadores, sino incluido a todo creyente, incluido a los pastores, mis colegas. Porque nosotros los pastores también tenemos que pensar y reflexionar sobre el descanso. El Señor me hace descansar. Descanso. En el primer lugar, tenemos que reflexionar cuándo se inició esto del descanso. Fue en la creación. Si hacemos valer, si nos ponemos firmes con que Dios estableció el matrimonio desde la creación, también estableció el día de descanso. Con esa misma fuerza, con ese mismo vigor. Y no solamente con el mismo vigor, sino que 6 días trabajó el Señor y 1 descansó. Qué interesante es eso. 6 días trabajó y 1 descansó. Ese 1 es la 10ª parte, no pues, es más del 10% del tiempo
que usa el Señor para el descanso. El séptimo día descansó. De los 7 días, 1 descansó. Qué importante es eso. Entonces, hay muchos versículos. Por ejemplo, en Éxodo 28, del 8 al 11, habla de eso. Ustedes pueden leerlo luego en su casa. También Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. También se habla del descanso, la importancia del descanso. Y hermano, no solamente debe descansar el ser humano, no solamente el esposo que viene del trabajo, también la esposa, también los hijos, y de ahí las vacaciones. No solamente nosotros los seres humanos, sino también los animales, también el campo. Por eso en la selva, cuando se siembra, la tierra requiere descanso, la tierra se cansa. Y por eso los hermanos nativos, de manera natural, antes de leer la Biblia, ellos se han dado cuenta que a la tierra hay que hacerle trabajar unos años y luego dejarle en descanso. Y a eso se llama purma. Entonces la tierra se hace otra vez monte. Abandonan ese pedazo de tierra, se van a otro lugar, cultivan la tierra, siembran hasta que la tierra se canse. Dejan eso y otra vez regresan a la anterior, porque ya descansó. ¿Ve? Hasta la naturaleza necesita descanso. Es importante. Y por eso Dios nos lo ha dejado. El descanso no necesariamente tiene que ser dormir, echarse en el sofá. El descanso puede ser también un cambio de rutina, de actividad. Atender a los hijos, atender a la esposa, la casa, arreglar un foco o una tubería, atender a la familia. Un cambio de actividad. El descanso es muy importante, mis hermanos. Descanso. Sin embargo, es algo que hemos olvidado. Y por eso se trabaja. Domingo se trabaja. Los pastores trabajan domingo full. Los líderes de las iglesias full están metidos en la iglesia. Y los lunes ya están en su trabajo. Se dice, para el pastor es lunes de descanso. ¿De veras que es de descanso? Recapacita y mira tu calendario. El lunes, ¿estás libre de nada? No, pues, aún en lunes hay reuniones. Y hermano, ¿contra quién estás pecando? No, pues, a mis colegas pastores les digo que también necesitamos descanso. Descanso. Eso es algo que hemos olvidado. Y no lo tomamos en cuenta. Y trabajamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Con razón hay pastores, hay hombres y mujeres que trabajan todos los días y se enferman. Y se enferman, pues, claro, porque así está el cuerpo para descansar, tener un tiempo de reposo y luego otra vez retomar su trabajo. Nos hemos acostumbrado a una hiperactividad. Estamos llenos de actividad. Hiperactivismo. Estamos en esto, en el otro, en el otro. Y si no hacemos eso, como que nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Conozco amigos de otra etnia, de otra cultura, que si no hacen nada, si no descansan, si no están trabajando, se sienten mal, se sienten como si estarían pecando, se sienten como si estarían faltando a las leyes, al Estado. Y no es así, no es así. El descanso es un mandato divino desde la creación y tenemos que hacer caso y dejar el activismo y el hiperactivismo, peor aún. Sí hay que trabajar, pero cuidado con el hiperactivismo. También calificamos cuando una persona es full chamba, full trabajador. Pucha, nos alegramos cuando alguien está trabajando 7 días a la semana. Parecería que necesita 48 horas. No, pues, no es así. No es así. Y entonces decimos, qué buen cristiano, porque full chamba, él trabaja, le gusta trabajar, todos los días está en la iglesia. No, hay que calificarlo como mal cristiano, porque está todos los días en la iglesia y no debe ser. No debe ser.
ese hombre, esa mujer, con una hiperactividad, debería regresar a su casa y tomar un día de descanso. Ahí será un buen cristiano cuando cumple este mandamiento del Señor de descansar. Aún en la sociedad laboral, mis hermanos, a nivel mundial, ha habido luchas para lograr un descanso para el trabajador. Hace más de 100 años, acá en el Perú, se luchó para que el trabajo laboral, las horas laborales sean solo de 8 horas, porque eran más. Hace más de 100 años. Se logró, pero fue luchas, hubo huelgas, paros, en fin. Pero lograron que las horas de trabajo sean 8 horas. Nos preguntamos, ¿y las otras 16 horas? ¿Ya ve? Si el mundo que no conoce a Jesucristo busca eso porque está en su naturaleza, busca eso, mis hermanos, cuánto más los creyentes, los que leemos la Biblia y sabemos que el Señor nos hace descansar. Con razón dice Jesucristo, nos hace descansar. Nos hace descansar, porque nosotros estamos acostumbrados al trabajo. ¿Y ahorita qué está pasando? Tenemos una pandemia, porque hemos estado en una hiperactividad. Y el Señor nos manda un virus. No. Lima, Perú, la iglesia, los hermanos, los creyentes, los trabajadores están full chamba. No, necesitan descanso. Un virus y a descansar. Todos a descansar. El Señor me hace descansar. Es interesante cuando lo vemos desde la perspectiva pedagógica, andragógica. A nosotros el Señor nos hace descansar. Tomemos este tiempo como un descanso, pero de veras descansemos. No le hagamos trampa a la ley. Descansemos. No seamos tramposos. No podemos hacerle trampas a la ley. Vamos a colapsar si seguimos a ese ritmo. La otra expresión, también vinculada a la educación, es me conduce. El contexto, repito, se refiere a la oveja, pero también al niño. El niño es ingenuo, o el aprendiz que tiene que aprender. Y claro, por ejemplo, a un niño se le enseña a usar la cuchara. Cuando el niño agarra la cuchara, a veces lo mete a los ojos, a la nariz, a la quijada, al cuello, se le derrama, todavía no maneja. Su psicomotriz no está muy bien todavía, no está todavía perfeccionado. Él nos conduce, Él nos guía, Él nos enseña. Los cepillos, el cepillo dental, te vas a limpiar así y hay que enseñarle pues a cepillarse los dientes, ¿no? También el vestirse, se va a vestir. Para nosotros adultos aparentemente es fácil, pero hay que recordar cómo era cuando éramos niños. Y a veces nos poníamos volteado, y aún de viejos nos ponemos volteada la camisa, el polo, y tenemos que volvernos a poner. ¿Cómo era cuando nos poníamos los zapatos? A veces el zapato de la derecha estaba en la izquierda. Había que enseñar cuál es de la derecha y cuál es de la izquierda. Y así es. Incluso cuando ya los hijos, los niños están ya adolescentes, hay que enseñarles a afeitarse. Yo tengo 2 hijos varones, lindos hijos. Uno de ellos un día me dijo, ya era adolescente, grande. Él me dijo, papá, ¿tienes tiempo? Sí, hijito, dime qué quieres. Enséñame a afeitarme. Mamma mía, para mí fue un tremendo privilegio que mi hijo me pida que le enseñe a afeitarse. Entonces le agarré el afeitador y te vas a afeitar así, así, así.
el Señor es nuestro pastor, mis hermanos. Así es que nos conduce pues en la vida diaria, en nuestras actitudes erradas. El Señor nos ayuda a corregirnos. El último que quiero tocar en esta oportunidad, en esta primera parte, es Él nos da nuevas fuerzas. O sea, nos conforta, dice en otra versión. Nuevas fuerzas no solamente tiene que ver con físicas, que sí es física, sí tiene que ver con física, nos da nuevas fuerzas. Cuando descansamos tenemos nueva fuerza. Ahora, pero también tiene que ver con la renovación del ánimo, anímicas. Tiene que ver con la psiquis, pero también tiene que ver con nuevas perspectivas. O sea, avanzamos hasta aquí y ahora ¿qué voy a hacer? Ahí nomás una sola cosa y ahí me aburro, ya me canso. Una nueva perspectiva. El Señor nos levanta la cabeza y mira y ve cuán amplio es el mundo. Mira cuán amplios son las posibilidades de desarrollarse, de crecer, de hacer otras cosas. Esas son fortalezas, no son debilidades. En eso el Señor nos da nuevas fuerzas. En eso el Señor nos conforta. Hemos terminado, hemos acabado un proyecto, nos da un nuevo proyecto, un nuevo propósito, nuevos objetivos, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. Así es el Señor. Con razón dice Jesucristo en el Nuevo Testamento que nos va a dar aguas y de nosotros fluirá como ríos de agua viva. A eso se refiere. Nuevas fuerzas. Un río nunca se cansa de viajar. Puede viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Así es. El Señor nos da nuevas fuerzas. Mis hermanos, el Señor nos enseña. Hasta aquí esta primera parte. Quiere el Señor bendecirnos. Por favor, estén atentos a la segunda parte de esta tercera entrega. Dios les bendiga. Gracias.